The health and circulation number one. Member of the group. Number one. Elena María Cepeda Voz and Celida Yasmin Tejada Santana. Shortness of breath. Shortness of breath or breathlessness is dyspnea at first these cause the exertions, physical activity such clearing star. Food in severe case in the may be present even at rest. A patient who is breathlessness when lip flies or tonia, for example, in the wet will tend to splint rising up on two or more pillows. The abbreviations, so VOE stand for shortness of breath on exercise or on exertions or on effort. Patient size. I get terribly short of breath, clearing stir. Dr. King asks, how many pillows do you splint on? En Spanish. El corazón y la circulación 1. Dificultad para respirar, parte A. La dificultad para respirar o disnea al principio esto es causado por el esfuerzo físico, como subir escaleras, pero en casos severos puede estar presente incluso en reposo. Un paciente que está sin aliento cuando está acostado se le llama octornea. En la cama tenderá a dormir levantado sobre 2 o más almohadas. La abreviatura SOGOE significa dificultad para respirar en el ejercicio o en el esfuerzo. Heart rhythm. Heart rhythm. The normal resting heart rate 65 and 75 beats per minute. In athletes, it may be as long as 40 beats per minute. In a streaming activity, the heart rate can go as high as 200 minutes. The heart rhythm may be regular or irregular in an irregular rhythm arrhythmia. There may be early fit when in the rhythm the regular rhythm. Premature fits of the rhythm may vary with respirations or it may completely irregular as it fibrillations. When patients are irregular, they describe the symptoms as palpitations. In Spanish, la frecuencia de reposo normal es de 65 a 75 latidos por minuto. En los atletas puede ser tan bajo como 40 latidos por minuto. En la actividad atlética extrema, la frecuencia cardíaca puede llegar a 200 latidos por minuto. El ritmo cardíaco puede ser regular o irregular. En un ritmo irregular, que se le denomina arritmia, puede haber latidos tempranos que interrumpen el ritmo regular, a lo que se le llaman latidos prematuros. O el ritmo puede variar con la respiración, o puede ser completamente irregular como una fibrilación. Cuando los pacientes son conscientes de la irregularidad, describen el síntoma como palpitaciones. Hello, my name is Celida Tejeda. Case 4. A 22 years old student was admitted to the hospital with a long history of heart problems.
She was increasingly tired, with shortness of breath on exertion, orthopnea, and palpitation. A mitral valve replacement had been carried out 3 years previously, and this had stabilized the symptoms of heart failure, but was followed by episodic attacks of atrial fibrillation, which had been particularly severe for the 6 months before admission. Heart failure. Heart failure occurs when the heart is unable to maintain sufficient cardiac output. The amount of blood pumped by the heart each minute. For the buried necks, it may involve the left side of the heart, the right side, or both. In left heart failure, the main symptom is breathlessness. The symptoms of right heart failure include peripheral edema, swelling, beginning in the feet and ankles. This is known as burning edema if, when a finger is pushed into the swelling, it causes a small depression or bead. Aorta, tricuspid valve, pulmonary artery, pulmonary veins, mitral valve, septum. In Spanish. Caso 4. Un estudiante de 22 años ingresó en el hospital con un largo historial de problemas cardíacos. Estaba cada vez más cansada, con dificultad para respirar, con el esfuerzo, ortopnea y palpitaciones. Se había realizado un reemplazo de válvula mitral 3 años antes y esto había estabilizado los síntomas de insuficiencia cardíaca, pero fue seguido por episodios, ataques de fibrilación auricular que habían sido particularmente severos durante los 6 meses previos al ingreso. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón no puede mantener un gasto cardíaco suficiente, la cantidad de sangre que bombea el corazón cada minuto, para las necesidades del cuerpo. Puede involucrar el lado izquierdo del corazón, el lado derecho o ambos. En la insuficiencia cardíaca izquierda, el síntoma principal es la disnea. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha incluyen edema periférico, hinchazón, que comienza en los pies y los tobillos. Esto se conoce como edema con fobia si cuando se empuja un dedo en la hinchazón se produce una pequeña depresión o fosa. Aorta, arteria pulmonar, venas pulmonares, la válvula mitral, pulpa, válvula tricúspide. Exercise. Complete the conversation based on the case story in the opposed. Doctor, what seems to be the problem? Patient, I've been getting palpitation. Doctor, how long have you had them? Patient, for about 6 months. But I've had heart problems for years with tiredness and shortness of breath. In the end, I could walk more than 100 meters without having to stop. I had to sleep on 3 pillows. I had a mitral valve replacement 3 years ago, and that improved thigh for a while. 22.2. Make word combination using a word from each box. 2 words can be used twice. Look at B and C opposed to help you.
Combination. At rest. Atrial fibrillation. Cardiac output. Cardiac failure. Heart failure. Effort. Pudding edema. Premature VIX. En Spanish. Completa la conversación basándose en el historial del caso B. Doctor, ¿cuál parece ser el problema? Paciente, he estado teniendo palpitaciones. Doctor, ¿por cuánto tiempo las has tenido? Paciente, durante unos 6 meses, pero he tenido problemas cardíacos durante años con cansancio y falta de aire. Al final no podía caminar más de 100 metros sin tener que parar. Tuve que dormir en 3 bus. Tuve un reemplazo de válvula mitral hace 3 años y eso mejoró las cosas por un tiempo. (22.2) Haz combinaciones de palabras usando una palabra de cada cuadro. 2 palabras se pueden usar 2 veces. Mirar V opuesto para ayudarte. Combinaciones. En reposo. Fibrilación auricular. Salida cardíaca. Falta de aire. Insuficiencia cardíaca. Esfuerzo. Edema con fobia. Latidos prematuros. Thank you. Exercise 22.3. Write the word a patient will use it to describe the symptom below. Look at A, B, and C a puzzle to help you. Dyspnea, breathlessness, arrhythmia, palpitations, orthania, breathlessness when lip flat, edema, swelling. En Spanish. Escribe las palabras que un paciente usaría para describir los síntomas. A continuación, mira A y B y C. Enfrente te ayudan. Disnea, la primera. Disnea, dificultad para respirar. Segunda, arritmia, palpitaciones. Tercera, optonea, dificultad para respirar acostado. Cuarta, edema, hinchazón. 22.4. Complete the case report. Look at B and C are puzzles that help you. Case 30. A 16-year-old woman attends help GP surgery complaining of breathlessness and exertions. This has been increasing over the previous 8 months until it was producing problem at around 500 minutes walking on the limit. There was no history of chest pain. She had several episodes of fast palpitations, with the last 30 or 30 minutes, were associated with some shortness of breath. Chen had noticed some swelling of her ankles by the end of the day. This disappeared overnight. En Spanish. Complete el reporte del caso. Mira A y B y C opuestos para ayudarte. Una mujer de 60 años acudió a la consulta de su médico de cabecera, quejándose de dificultad para respirar con el esfuerzo. Esto había ido aumentando durante los últimos 8 meses, hasta que estaba produciendo problemas a unos 500 metros caminando en el nivel. No había antecedentes de dolor torácico, tuvo antecedentes
de dolor torácico. Tuvo varios episodios de palpitaciones rápidas que duraron de 20 a 30 minutos y se asociaron con cierta dificultad para respirar. Había notado cierta hinchazón en los tobillos al final del día. Esto desapareció de la noche a la mañana. Finish.